Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en mayo de 2022. El mensaje se llama "No sueltes lo que Cristo compró para ti". Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender a todos ustedes esta mañana los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy contento de estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad, misericordia, por todo lo que haces por nosotros, Señor, por las tantísimas bendiciones que derramas sobre nosotros, Señor. Pedimos que nos ayudes a echar mano de todo lo que tú pones a nuestra disposición, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, danos sabiduría, Señor, mientras abrimos tu palabra, y nuevamente muchas gracias por todo lo que eres y lo que haces. Pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, por favor abramos nuestras Biblias si están de acuerdo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan en el capítulo 13. Pues quiero empezar desde el versículo 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí me voy a detener. Junto con estos versículos y este pensamiento, Jesús, antes del fin, sabiendo que el fin se acercaba, en la última cena con sus discípulos, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Él vino al mundo y dice que tal como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese solo pensamiento es una tremenda bendición que podemos encontrar, que el Señor amó a los discípulos hasta el fin, igual que los amaba desde un principio. En algún momento, ¿verdad? En algún país que estaba yo de viaje, predicando y estaba pues muy desanimado, muchas cosas salieron mal, me encontraba totalmente solo y me empecé a preguntar acerca de varias cosas y encontré un versículo muy semejante, no recuerdo, pero hablaba del amor de Dios por sus hijos. Y como este es una bendición, ¿verdad? El amor de Dios no solo es por un tiempo, Él nos ama hasta el fin. Todavía no llega el fin, pero en lo que encuentro ánimo es que Dios nos sigue amando. Él nos amó, nos ama, y sin importar lo que pase, Él nos seguirá amando. Él es así, eso es quién es Él. Él sigue vivo, Él es soberano, y Él es amoroso, y Él nos va a amar hasta el fin. Su amor nunca cesa, su amor permanece, y es un gran consuelo. Es un gran descanso, es una gran paz la que uno puede encontrar realmente creyendo este tipo de versículos, como esa ocasión que estaba en ese lugar, en ese país, en el extranjero, ¿verdad? Habían pasado varias pruebas, creo que no hubo fruto en ese lugar, pero encontré tal consuelo en leer, saber y creer estas palabras, ¿verdad? Así como los había amado, los amó hasta el fin. Este era un tiempo difícil para Jesús. Era un tiempo de prueba para Él, ¿verdad? Era un tiempo donde Él estaba, pues ya a punto de enfrentar la cruz y aún así los amó hasta el fin. Quiero seguir leyendo verso 2.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿verdad? Aquí también Jesús ya sabía que uno de sus discípulos amados lo iba a entregar. Jesús ya sabía quién era, e incluso nos cuenta el Evangelio que le da, que le da una, ¿cómo se llama? Una pista tanto a Judas como a los demás discípulos de que pues ya lo va a entregar, ¿verdad? Ahí está Jesús, en esta situación difícil. Y sin embargo, Él seguía amando a sus discípulos, ¿verdad? Hoy uno de los jóvenes, ¿verdad? Habló, ¿verdad? Y compartió también pensamientos, ¿verdad? De cómo José fue vendido por sus hermanos, y Jesús también, ¿verdad? Fue vendido. Jesús fue traicionado, sin embargo a Jesús eso no lo cambió. No le afectó, no lo hizo cambiar su amor, ¿verdad? Por Judas, ni por el resto de sus discípulos que lo iban a abandonar y a negar, ¿verdad? Y solamente pienso cuán opuestas son las cosas, ¿verdad? La realidad de las cosas a como muchas veces lo escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, desviando un poquito el tema, las personas hablan de la libertad, y las personas usan la libertad como un pretexto para hacer lo que quieran. Y esa libertad que están buscando, ¿verdad? Finalmente es algo que los lleva a una esclavitud terrible. Y usan el grito de la libertad para venderse ellos mismos, ¿verdad? Así trabaja Satanás. Judas vendió a Jesús, pero en realidad se vendió a sí mismo. Le vendió su alma al diablo al hacer lo que hizo de traicionar a Jesús, ¿verdad? Entonces, a veces uno cree alcanzar libertad en ciertas cosas, cree agradarse a sí mismo, pero en realidad se está vendiendo a sí mismo al diablo, vendiendo su alma y traicionándose a sí mismo, ¿verdad? A Jesús no le afectó la traición de Judas, fue Judas quien sufrió las consecuencias, ¿verdad? Y lo mismo pasó con José también, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente, ¿verdad?, cuando nos vendemos a la esclavitud, y la Biblia habla así en Romanos y en otros pasajes, sin importar qué tipo de esclavitud sea, es del diablo, porque el diablo es el que esclaviza, ¿verdad? Y estamos construyendo, ¿verdad? Todos estamos edificando un camino, dejando un ejemplo y construyendo un puente que va a hacer que otra persona tenga la oportunidad de ser libre, ¿verdad? O estamos vendiendo a otros a esclavitud, ¿verdad? No solamente a nosotros mismos, sino a aquellos sobre quienes tenemos influencias, sobre todo en las próximas generaciones, ¿verdad? Cuando nosotros estamos esclavizados y transmitimos esa esclavitud a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces se transmite, sea buena o sea mala, ¿verdad? Ponemos un ejemplo, edificamos un puente y construimos un camino para los hijos y para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, sean cuidadosos de cómo cada uno edifica, ¿verdad? Dice ahí el apóstol Pablo, es tan difícil a veces romper ese camino, romper ese molde de las generaciones, ¿verdad? Esos esquemas de las generaciones, ¿verdad? Es tan difícil. La gente en este país, ¿verdad? Simplemente se les entregó la libertad y han tomado esa libertad y ellos mismos se han vendido a una esclavitud triste y horrible, ¿verdad? Después de que se les dieron tantas oportunidades y tanta libertad justo frente a sus ojos, ¿verdad? Este mundo a nuestro alrededor, este país, ¿verdad? Ha cambiado mucho en poco tiempo. Hay cosas que están sucediendo el día de hoy que nunca hubiéramos soñado que podrían estar sucediendo. ¿Y cómo fue que se llegó a esto? ¿Cómo fue que se llegó a este nivel de tinieblas, de oscuridad, de esclavitud, de perversión? ¿Por qué? Porque las personas se vendieron a la esclavitud. Y entonces sus hijos tuvieron una esclavitud mayor. Y sus nietos tuvieron una esclavitud aún mayor. Y así
sucesivamente. Dice aquí que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Esto es algo que olvidamos muy fácilmente. Hay alguien que es el diablo detrás de esas cosas, ¿verdad? Detrás de esos pensamientos que la gente cree o que nosotros mismos llegamos a creer, ¿verdad? Hoy en día están hablando ya de que un hombre ya pueda tener bebés, ¿verdad? Un hombre transgénero o no sé qué cosas. Este es un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero en cualquier confusión o en cualquier mentira, ¿verdad? El que está detrás de eso, el que pone eso en el corazón, es Satanás, ¿verdad? Puede ser un nivel muy horrible, puede ser un nivel no tan horrible, ¿verdad? Y hay cosas que simplemente no tienen sentido, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que una persona llega a eso? Porque el diablo siembra en el corazón. Dice, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregase a Jesús. El diablo siembra en los corazones, ¿verdad? Entonces, si una persona no solamente se vende a una esclavitud con tal de pensar que obtiene algo, sino que deja que ese pensamiento que le sembró Satanás crezca, ¿verdad? Es lo que pasó con Adán y Eva, se vendieron a la esclavitud, ¿verdad? Ellos creían que, qué bonito probar este fruto, pero en realidad se estaban vendiendo a Satanás. Satanás puso eso en su corazón y trajeron la ruina sobre ellos mismos, sobre sus hijos, sobre toda la humanidad, ¿verdad? Y esa es la batalla que hoy seguimos peleando. Es una batalla que muchas veces no reconocemos, no nos damos cuenta, pero cuando tú conoces personas que han perdido la razón, que han ido más allá, ¿verdad?, en su pecado tan profundo, es muy claro que existe el diablo. Es muy claro que el diablo está detrás de eso y que está tratando de torcer las cosas lo más que pueda. Y el problema es, la técnica del diablo funciona muy bien, ¿verdad? Y me refiero funciona en el sentido de que el diablo tiene tanto poder en este mundo, ¿verdad? Y la gente se vende a él, y la gente deja que el diablo siembre cosas en su corazón, y terminamos vendiendo nuestra alma a Satanás, ¿verdad? A que tenga más poder sobre la persona, ¿verdad?, que está haciendo caso, ¿verdad? Muchas veces hay historias o leyendas de alguien que le vendía su alma al diablo, ¿verdad? Que le firma un papel o firma con sangre, con su dedo, ¿verdad? Para tener éxito quizás en la música o en un deporte, no sé. Bueno, esa transacción está sucediendo hoy en este mundo. No necesitas firmar con sangre ningún papel, simplemente Satanás te ofrece algo y a cambio de eso dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Haz lo que yo te digo, ¿verdad? Suelta esa libertad que Cristo compró con su sangre para ti, suéltala y hazme caso. Y yo te voy a dar algo a cambio, una libertad que tú te imaginas, ¿verdad? Pensamos en las personas que son patriotas, que pelearon por la libertad, ¿verdad? Bueno, hay un elemento ahí valioso, ¿verdad? Pero no se compara con lo que Cristo peleó y compró para nosotros cuando murió y resucitó del sepulcro, ¿verdad? Una cosa es la Pascua y que Jesús murió, y eso es precioso, pero el hecho de que Él resucitó es el sello de que alcanzó a comprar para nosotros esa libertad, la conquistó por nosotros, ¿verdad? Si aún la gente, terrenalmente hablando, ha habido personas dispuestas a dar su vida por la libertad en un ejército, Jesús dio su vida por nosotros. Y nosotros también tenemos que estar dispuestos, si fuese necesario, a dar la vida con tal de no soltar esa libertad que Jesús compró para nosotros.
tal vez no nos toque morir en un sentido literal, pero pagar el precio para obtener la libertad que Cristo nos proveyó a través de morir a nosotros mismos, ¿verdad? Dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que hiciera que lo entregase. Eso era algo impensable, impensable. Traicionar y vender al Mesías, Rey, Señor, Salvador y Maestro, quien te amó hasta el fin. Solo el diablo puede lograr que hagas eso, pero tristemente lo sigue logrando, ¿verdad? Cuando lleguemos a la eternidad, uno de los principales remordimientos que quizás vamos a tener y vamos a lamentar por la eternidad es cómo desperdiciamos nuestra vida en algo que no era eterno, que no era de Jesucristo, que no era de la libertad que Él compró para nosotros. Saben, como dije antes, miramos las cosas que están pasando el día de hoy en el mundo y a veces es fácil incluso acostumbrarnos, ¿verdad? Le sucedió en parte a Lot en Sodoma, ¿verdad? Dice la Biblia que afligía su alma por la nefanda conducta de los malvados, pero eventualmente le pareció quizás normal, ¿verdad? Y cuando llegaron los ángeles por él, ahí estaba sentado en las puertas de Sodoma. Dañó su alma, ¿verdad? No sé si él se dio cuenta, no sé si él lo sintió o lo percibió, pero de alguna manera sí dañó su alma. Y cuando pienso en Sodoma y Gomorra y esa historia, la tristeza, lo horrible, ¿verdad?, de vivir en medio de eso, bueno, pareciera que estamos viviendo en medio de eso actualmente. Y la única esperanza que tenemos y que tienen los que nos rodean es pelear por la libertad que Cristo compró para nosotros y hacer brillar la luz sobre los demás. La libertad es un regalo. Se abrió el camino, se abrió la oportunidad. Cristo puso el puente, construyó para nosotros, ¿verdad? Como este hombre, ¿verdad? Que hay un poema que habla de que un anciano dio su vida, ¿verdad?, con tal de poner un puente. No recuerdo exactamente cómo va la historia, ¿verdad? Y después llega un joven detrás de él y a la mitad del puente se cansa de caminar y dice, me voy a regresar, ¿verdad? Y así es, Jesús puso el puente y espera que lo crucemos y que no nos cansemos a la mitad, ¿verdad? Y cuántas oportunidades Él nos regala y Él nos pone en el camino, pero a veces lo que sucede es como ese joven, decimos a la mitad del puente, mejor me voy a regresar, ¿verdad? Y empieza a suceder a nivel personal, familiar, en la iglesia, nacional y en el mundo, porque alguien no agradeció, no apreció lo suficiente la libertad que le fue entregada. Y la única esperanza que hay, ¿verdad?, es que seamos de aquellos que no solamente cruzan el puente, ¿verdad?, no solamente aprovecha lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad?, sino que ayudamos a otros a cruzar el puente también, ¿verdad? Pero ese paso que no estás dando, ese próximo paso, a veces es el paso por el cual puedes venderte a la esclavitud, ¿verdad? El problema es, si te vendes a la esclavitud, es muy sutil, poco a poco vas cayendo
hasta que llegas a la oscuridad, ¿verdad? Hoy en día el mundo se vende de manera abierta, ¿verdad? Ya no tienen vergüenza, ya no tienen temor de Dios. Es algo terrible, ¿verdad? Y aún así personas siguen hablando, dicen que Dios bendiga a los Estados Unidos. Yo estoy seguro de que Dios quiere bendecir a los Estados Unidos, no solo a los Estados Unidos, a cada persona y a cada país. Pero en la condición en la que se encuentra, Dios no puede bendecir. Va en contra de su naturaleza, ¿verdad? Dios quiere ofrecer esta libertad, pero las personas se venden a Satanás. ¿Cómo es que las cosas llegan a estar tan mal? Porque Dios así lo permite, ¿verdad? Dios permite que entre la maldición cuando le damos la espalda. Cuando, como dice la Biblia, ¿verdad? Te entrega una mente reprobada. Dice Dios, ok, no hay más que puedo hacer. Te dejo en manos de Satanás. Y esa es la peor maldición que nos puede llegar a suceder, ¿verdad? Y la única esperanza es que aquellas pocas personas que tengan un poquito de luz puedan conservar esa libertad para poder transmitirla a aquellos que los rodean. Nuestra única esperanza, y la única esperanza para el mundo, que es una esperanza gloriosa en Jesucristo, es esa libertad que Él compró. Él vino a este mundo con ese propósito expreso o exprofeso, ¿verdad? No me canso de leer el versículo. La razón por la cual uno puede llegar a estar tan esclavizado al pecado, tan confundido, tan cegado, es porque el diablo los tiene bajo su control. El diablo ha tomado control de su corazón, ¿verdad? Y nos olvidamos de eso. Pero una persona santa es santa solo porque está llena del Espíritu Santo. Y una persona mala es mala porque está llena de un espíritu malo de Satanás, ¿verdad? Queremos muchos o una gran cantidad de personas y hasta cristianos quieren ser neutrales, quieren estar en medio. Bueno, no estoy lleno del espíritu, tampoco estoy lleno del espíritu malo. No, no es así. Dios nos creó para vivir. Somos un vaso que es controlado y llenado, ya sea por este ser todopoderoso, benevolente, maravilloso y misericordioso, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos hace libres. Fuimos creados para eso, pero vino Satanás y usurpó ese poder. La humanidad se vendió a él, y una persona que está en pecado es porque está siendo controlada en su corazón por un espíritu que va en contra de Dios. Y Satanás está burlándose cuando eso sucede. Y todo empieza ¿con qué? Con el hecho de que tú mismo nos abandonemos, soltemos esa libertad, ¿verdad?, que Cristo compró, y en vez de estar lleno del Espíritu, permitamos que entre el espíritu malo en nosotros. Y si eso lo transmitimos a los hijos, es terrible. Es triste. Hoy en día, aquí en Estados Unidos, que era una nación que se consideraba cristiana, ¿verdad?, vas a un estadio de béisbol en domingo y está lleno. No cabe ni un alma más, no cabe ni un solo vehículo, ¿verdad?, jugando un juego que no es pecador en sí mismo, pero es un juego tonto. No tiene nada que ver con Dios. Es domingo, es momento de estar en la iglesia, ¿verdad? Y vas a muchas iglesias aún que ni tienen toda la luz y se están quedando vacías, ¿verdad?
No estoy diciendo que ya el simple hecho de congregarse te hace cristiano, pero había valores buenos en esta sociedad que temía a Dios, de no faltar a la iglesia, ¿verdad? Y ahora se ha convertido en algo indeseable, ¿verdad? Indeseable ir a la iglesia, qué aburrido, ¿verdad? Prefiero el juego de béisbol. Recuerdo que por ahí había un letrero, ¿verdad? Recuerdo que cuando recién me convertí y empecé a caminar y a darme cuenta de muchas verdades, y vi un letrero que decía, así en la calle decía, el domingo ve a la iglesia. Yo pensaba, no. La mayoría de las iglesias, viendo la condición en la que están de apostasía, mejor que no vayan. Pero ahora he cambiado de opinión en el sentido de que era una bendición, aunque sea que fueran a esa iglesia, como fuera, pero en vez de que estén en el estadio de béisbol o en un bar, ¿verdad? Porque el hecho de que hayan salido, dejado de congregarse, ya no hay temor de Dios, y ahora se preocupan solamente por su cerveza y su juego de béisbol, fue un decline tal, gradual, que hoy en día los niños no saben si son niños o niñas. Es triste. Y aquí habla del diablo, ¿verdad? Tenemos un enemigo, y es el enemigo de nuestras almas, y él está desesperadamente tratando de encontrar alguna manera, alguna pequeña manera, de que tú sueltes la libertad, ¿verdad? Que Cristo compró para ti. De que tú lo dejes, permitas albergar algún pensamiento que Él siembre en tu corazón, ¿verdad? Y así como Judas, que terminó vendiendo a Jesús por unas piezas de plata, te promete algo que no vale la pena, ¿verdad? Hace años en muchas iglesias se hablaba mucho acerca del avivamiento, ¿verdad? Y había un himno, no era himno, era un canto, ¿verdad? Que se cantaba y decía, no es mi hermano, no es mi hermana, soy yo, ¿verdad? Hablando del avivamiento, o sea, en vez de decir, bueno, que fulano se avive, yo, ¿verdad? Yo me avive, ¿verdad? Y cuando veo el mundo, puedo decir lo mismo. No es el mundo el que tiene que despertar. Soy yo. Somos los cristianos el problema. Podemos ver todos los problemas del mundo, la perversión, y podemos ver problemas en otras iglesias o en nuestros mismos hermanos en esta iglesia, pero la conclusión muchas veces, si no hay avivamiento, no es culpa de ellos, quien sea que sean ellos, soy yo el problema. El mejor lugar donde podemos mirar es a mí. Un avivamiento empieza conmigo. Empieza conmigo. Un avivamiento. Quiero seguir leyendo versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Qué privilegio, pero a la vez qué responsabilidad y qué carga llevaba Jesús de que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos, que todo venía de Dios, que Él mismo había salido de Dios y que ahora volvía a Dios. Si tan solo pudiéramos recordar que salimos de Dios y vamos a regresar a Dios. Es muy fácil en este mundo olvidarnos de eso, ¿verdad? Pero vinimos de Dios, Él nos creó, Él nos redimió y vamos a regresar a Dios, a estar con Él. Y si no, por lo menos al juicio con Él. Al mundo quizás no le agrada esa idea, pero vamos a regresar con Dios. Queremos hacer planes terrenales, materiales. Queremos olvidarnos de esa situación de que vamos a volver a Dios. Pero eventualmente y muy pronto vamos a volver a Dios. Ya sea para estar con Él siempre
o simplemente para enfrentar el juicio y la condenación. Venimos de Él y vamos a Él otra vez. Las decisiones que tomamos en ese tiempecito pequeño son cruciales. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Después que hubo comido con sus discípulos, ¿verdad? Y sabiendo que Él venía de Dios y que iba a volver a Dios y que todas las cosas Dios las había puesto en sus manos, se levantó, se puso una toalla y se la ciñó alrededor. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este lavamiento de los pies que hizo nuestro Señor y que lo dejó como ordenanza también para nosotros, no es algo que muchos quieran hacer, ¿verdad? Como que la carne se resiste a hacerlo. En primer lugar, porque es un acto humillante. Te tienes que humillar, ¿verdad? Jesús se puso una toalla, sacó agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. No solamente porque lavara los pies, sino que aquí la enseñanza principal es, empezó a hacer el trabajo más humilde o más indigno o más bajo que había. Y lo hizo no con orgullo diciendo, ay, miren qué humilde soy, ¿verdad? Ni tampoco de que, ay, pues ya voy al cielo y es lo último que hago, ya no aguanto más esta vida de servicio. No, lo hizo con la actitud de un siervo humilde. Empezó a lavar con amor los pies de sus discípulos. Pienso que hay mucho que aprender de Jesús, obviamente, pero de esta práctica y de este ejemplo, hay mucho que aprender. Estoy hablando de la libertad y de no soltar la libertad que Cristo compró. Hay mucho para nosotros, hay mucho que aprender acerca de, a través de este tipo de situaciones donde nos humillamos y nos ponemos como siervos, es la manera de pelear por nuestra libertad. Es la manera de mantener la actitud que deberíamos tener como cristianos. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Muy claro, dice el Señor a Pedro, si no me dejas que te lave, no tendrás parte conmigo, ¿verdad? Aquí el ejemplo de Pedro nos muestra que no solamente es humillante lavarle los pies a alguien, también es humillante cuando alguien te lave a los pies, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero el Señor nos da una lección, ¿verdad? Siempre queremos ayudar, pero nunca queremos ser ayudados. Y no solo estoy hablando de lo económico, estoy hablando en general, ¿verdad? Porque es humillante reconocer, necesito ayuda. Necesito que oren por mí. Necesito que esto, ¿verdad? No. Yo quiero ayudar, ¿verdad? Pedro tuvo esta actitud, Señor, no. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a lavar? Y Jesús dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, ¿verdad? Si no dejas que yo te ayude. Aquí la clave, y tiene mucho que ver con la libertad, es la humildad, ¿verdad? Ya sea para lavar o para recibir el lavado,
sea como fuera, lo que Jesús quiere decir es, no estés orgulloso de ti mismo porque no hay mucho en ti, porque además el orgullo te va a mantener en esclavitud. El orgullo va a hacer que te vendas a Satanás, te va a llevar a un lugar donde no quieres ir. Y si quieres ser libre, humíllate. Quiero seguir leyendo, dice el verso 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yo me imagino al apóstol Pedro, ¿verdad? Ok, quiero ser parte de ti, Señor. Quiero tener parte contigo. Y si tú dices que si no me lavas, pues entonces lávame todo para que esté bien contigo, totalmente. Quiero ir totalmente contigo, Señor, ¿verdad? Y el Señor, bueno, sigue explicando, ¿verdad? Y vuelve a hablar de la traición más adelante. Pienso que aquí cuando el Señor habla dice el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pienso que el que está lavado está hablando del bautismo, ¿verdad? La renovación, la regeneración, cuando uno empieza a seguir a Cristo, cree en Él, se arrepiente, se bautiza, ¿verdad? En ese momento los pecados pasados son perdonados, limpiados y hay regeneración, pero al momento de caminar por esta vida, nuestros pies se ensucian y necesitamos un poquito más de limpieza, ¿verdad? Nuestros pies se ensucian, a pesar de que fuimos regenerados, fuimos bautizados, somos discípulos, ¿verdad? Nos olvidamos de que todavía necesitamos de la limpieza del Señor. Mientras caminamos por la senda de esta vida, nuestros pies se ensucian. Es una manera de recordarnos que no nos sintamos tan orgullosos de nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces el Señor, en vez de volver a bautizarlos, dice, bueno, les voy a lavar los pies, ¿verdad? Los pies es la parte que está en contacto con la tierra. Y esto nos trae de vuelta, ¿verdad? En el bautismo morimos, ¿verdad? Simbólicamente morimos a este mundo, pero a veces necesitamos morir, seguir muriendo, ser humillados, morir a nuestro orgullo, tener nuestros pies lavados de esa suciedad que es el orgullo, de esa suciedad horrible, ¿verdad? Lo hacemos simbólicamente y es una tremenda bendición. Pero aquí la verdadera prueba es en la vida, en la humildad, en recordar quién eres y de dónde vienes y de dónde te sacó el Señor. Y al trabajar unos con otros y al caminar por este mundo, tratando de alumbrar a este mundo, ¿verdad? No hay lugar para el orgullo, no debe haberlo. No somos mejor que nadie más. Y si empiezas a creerte más, empiezas a vender tu libertad y estás solo a unos pasos de convertirte en cualquier persona perversa, como esas que están confundidas, que no saben qué son, si son hombre o mujer. El diablo te sugiere esos pensamientos de soberbia para que vuelvas a la esclavitud. Y uno de los mismos escogidos, Judas, decidió someterse, soltar la libertad y someterse a Satanás. Son varios pensamientos misceláneos en qué pensar, conforme y mientras tratamos de alumbrar a los demás y mantenernos puros y libres. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.